Bien, entonces continuamos la clase de hoy con los puentes especiales, perdón, con los puentes importantes para el país, como el puente de la Unidad Nacional, como les estaba comentando, que está una implantación del proyecto, el puente original construido en el año 70 y al lado el puente nuevo que se construyó en dos etapas, entre 2003 y 2006 sobre el río Daule y sobre el río Hoyo en 2009 al 2011. Esta es la sección transversal del puente que se hizo. Vamos a ver, están en la sala de espera unos alumnos. Ok, ya los y a todos. Así. Entonces, aquí está el puente. Estas dovelas son las que se iban colocando encima de cada pila. Primero la dovela que está sobre la pila y luego se iban juntando. Aquí está una vista de cuando sobre el río Hoyo. Se construyeron obviamente las pilas primero, como ustedes pueden observar aquí. Y acá sobre las pilas se iban poniendo las dovelas. Una primera dovela aquí, luego se iban poniendo en par, ¿no? Luego otra vez. Y así va creciendo hasta la mitad de un tramo y luego la otra, ¿sí? Para definitivamente completar el puente. Y así van haciéndose en cada pila hasta completar todo el puente. ¿Ya? Voy a proyectarles en clases posteriores cuando veamos construcción de puentes, las experiencias, un puente sencillo, más el puente de la Unidad Nacional ya en grande, y un puente atirantado que se hizo en Napo, ¿no? Dentro de procesos constructivos, la construcción de puentes, en capítulos. Ya, entonces fíjense, puentes especiales, justo estaba unos minutos antes, estoy indagando, dentro de los puentes especiales, puente El Alamillo, que fue construido para la Feria Mundial de Sevilla en 1992, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. Aquí está dos vistas adicionales. Lo que sí no recuerdo exactamente, falta investigar es si es solamente peatonal, pero es de una relevancia importante porque es va contrario a la naturaleza de la estabilidad de la estructura. Se va en contra de lo normal que debe uno diseñar la estructura. Pero bueno, si usted encuentra el equilibrio a la estructura, pues no hay problema. Pero siempre el equilibrio, lo más fácil es dos apoyos y una viga ahí. Es el equilibrio, digamos que normal. Pero si usted pone una columna inclinada y el tablero aquí, el peso mayor está acá, lo que más, parece un poquito, no me da opción a marcar aquí, oiga. Raro. A ver, no me está dando opción a marcar, utilizar el marcador. No me está dando opción a poner el marcador. A ver, qué pena, bueno. A ver, voy a utilizar el de acá en tal caso. Entonces, lo más, o sea, es de que el peso que está actuando aquí trate de levantar lo de acá, pues, ¿no? Entonces, se produce una inestabilidad natural del sistema, pero lo que hace aquí es que debe tener aquí un sistema de anclaje que contrarreste el efecto de esto, ¿no? Un gran sistema de anclaje aquí. Entonces, ¿y qué hace mantener el equilibrio? O sea, aquí toda la estabilidad está dada acá. Pero para que eso se cumpla, este elemento de aquí tiene que tener
las características estructurales de rigidez que permita sostener esta de aquí, este elemento. Entonces, aquí el anclaje, este elemento fundamental porque en este se apoyan los cables y el elemento horizontal. Este elemento inclinado, perdón. Que este elemento inclinado es un elemento que tienen que soportarlo. Sí, o sea, se va en contra de la naturaleza estabilidad, de la naturaleza de la estabilidad de la estructura, ¿no? O sea, que Santiago Calatrava ha tenido muchos problemas en otros puentes, en este no, en otros puentes ha tenido problemas, inclusive en unos que ya ha sido demasiado osado, ha tenido problemas y ha sido demandado, ¿no? Pero en realidad, en los puentes que le ha salido, pues mi respeto, ¿no? O sea, muy, mucha ingeniería aquí, ¿no? Acá se puede ver otras ventanas, en realidad es una torre inclinada, en realidad aquí es donde se sostiene el puente, en el anclaje, que no se ve aquí, ¿ya? Y el tablero, ¿no? Ese es el sostenimiento, ¿no? De ahí lo que hacen es este elemento arquitectónico que es una inclinada, la cual es sostenida por los cables. O sea, cuando mande a investigar a ustedes los puentes atirantados, los puentes colgantes, se van a dar cuenta. La naturaleza es de que la columna es la que sostenga el tablero. Pero aquí es lo contrario, el tablero sostiene a la columna. De Santiago Calatrava sí es osado, ¿no? Pero bueno, por eso lo he puesto aquí los diferentes tipos de puentes, ¿no? Bien, ok. ¿Alguna pregunta entonces? Con eso terminamos el desarrollo de los puentes, con este puente que se va contra la naturaleza estable de la estructura. Pregunta ahora. Bien, sigamos entonces con los componentes del puente. ¿Okay? Bien. ¿Cuáles son los componentes de un puente? ¿No? Ya, los componentes, y este es tema de elección por si acaso, ¿no? Los componentes de un puente son dos, ¿no? La superestructura y la subestructura, a veces denominada en otros libros infraestructura. La superestructura es básicamente, a veces se lo denomina el tablero del puente, ¿no? Sí, que está compuesto de la losa del tablero, las vigas longitudinales del tablero, los diafragmas que sirven para rigidizar la estructura y y unos componentes que yo diría secundarios que no son estructurales, pero que son partes del puente, que son las barandas, ¿no? Barreras o barandas. Las subestructuras son aquello que está por debajo del tablero, ¿sí? Y comienza yo diría que debe comenzar por los aparatos de apoyo. Porque los aparatos de apoyo sirven para, como su nombre lo indica, para apoyarse, ¿no? Aquí. Ver aquí. Aparatos de apoyo. Entonces está constituido por estribos, que son los elementos, aquí está un gráfico, ¿no? Los estribos. En un puente de un solo tramo tenemos, aquí está la losa, las vigas longitudinales, no se ven aquí los diafragmas, que son elementos perpendiculares que sirven para rigidizar el tablero. Ni tampoco se ven los diafragmas, perdón, las barreras. Y aquí sí tenemos el neopreno, y estos son los estribos, que son los soportes del puente. Cuando el puente tiene más de un tramo, como este acá, entonces son de dos tramos, en este caso varios tramos, tenemos una pila central. La característica de la pila central es que tiene una vía cabezal, una columna y la zapata de cimentación. Aquí se puede ver de una forma clara los componentes que son la superestructura, que son la losa viga, aquí no se ven las barreras, barandas, y los diafragmas, que son elementos perpendiculares aquí, que van aquí al inicio, al final, y dependiendo del tamaño del puente, en la mitad.
son elementos transversales, ¿no? Entonces esos son los componentes de la superestructura. La subestructura tenemos el aparato de apoyo que generalmente son de neopreno, por eso se llama aquí neopreno, son los aparatos de apoyo, está el estribo, ya, y la pila central, si es que es de varios tramos, ¿no? En este caso de 2 tramos. ¿Está claro? Una pregunta al respecto de los componentes de la estructura de un puente, ¿no? Se dividen dos partes, superestructura, que es la parte de arriba del tablero, y la subestructura, que es los soportes, ¿no? La cimentación de esto, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Está claro, ¿no? Este dibujo es muy ilustrativo que nos sirve para entender de forma práctica el puente. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. En antes me equivoqué al indicarle que si estaba las diapositivas. Vi mal un archivo, entonces esas diapositivas todavía no están subidas en la plataforma. Ah, es el archivo de las políticas del curso nomás. Ya, ok. No, no, sí, ya lo va a subir, no se preocupe. Ya. Bien. Para entender mejor lo que lo he indicado, ya vamos a ver un puente real. Es un puente de los trabajos comúnmente que yo hago. Entonces, aquí se ve la implantación. Generalmente los puentes, como dije al principio, sirven para salvar un obstáculo, generalmente un río. Aquí tenemos, se ve claramente las curvas de nivel, donde se puede observar el río, está la carretera, entonces ahí está implantado el puente. ¿Ya? La implantación del puente, aquí está una sección transversal del puente. Este puente tiene una luz de 36 metros. Aquí está el río, el cauce del río. Tenemos tres cortes para indicar uno antes del puente, otro en el centro del puente y otro después del puente. Ya, se le llama aguas arriba, aguas abajo, dependiendo de cómo va la corriente del río. Se ven los estribos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Se ve, como usted dice, las barandas, que usted puede ver ahí, las barandas del puente. Usted puede ver aquí, este color verde son los diafragmas del puente, 36 metros, van 2 diafragmas en los apoyos y 3 en el tramo, ¿sí? En 36 metros, ¿no? O sea, se divide en 4 partes el puente, es decir que cada 9 metros aproximadamente están los diafragmas, aproximadamente. Las vigas longitudinales son vigas de hormigón preesforzado. Son vigas de hormigón preesforzado. Y listo, y ahí está el puente con toda su configuración, tanto de la subestructura, que son los estribos, usted puede verlos ahí muy clarito, muy claramente, y también podemos ver los diafragmas, la superestructura, ¿no? Y ahí está el apoyo de neopreno, ¿no? Apoyo de diafragma. Ok. Ahí están los diafragmas de apoyo y los diafragmas interiores, ¿no? Creo que está suficientemente claro, ¿no? Bien. Y aquí está la sección transversal del puente. Se pueden observar las vigas las vigas longitudinales de hormigón preforzado. Este color aquí, está aquí, este es el diafragma, no está puesto, pero bueno, voy a decirle que me ponga este diafragma aquí. Y tenemos el tablero, la losa, las vigas longitudinales de hormigón preforzados, las barandas que están aquí y las barreras que están acá. Las barreras generalmente se denomina para proteger a la persona del vehículo y las barandas para proteger al peatón para que no se caiga. Esas son las barandas, ¿no? Ahí están barreras y barandas. ¿Okay? Y está el vehículo, el carril de 3.65 metros. Bien, entonces ahí está, esos son dibujos característicos de la losa de un tablero de un puente, ¿no? Cómo está configurado la losa de un puente. Ok, bien, preguntas. Voy a ver entonces ahora el siguiente paso es la clasificación de los puentes.
Aquí están. Los puentes pueden clasificarse en diferentes tipos diferentes de clasificación. Dependiendo de las características, por ejemplo, yo puedo clasificar a los puentes dependiendo del tipo de material con el que fue construido. Puedo clasificar los puentes de acuerdo a su sistema estructural predominante, debido al uso que tendrá el puente, a la ubicación de la calzada en la estructura del puente, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver entonces cada una de esas clasificaciones para tenerlo. Aquí tenemos según el material con el cual se construye. Bien. Ok. Aquí tenemos. Según el material que se construye, ¿no? Aquí lo voy a dejar un ratito que tengo que ausentarme un ratito nomás, 2 minutos.
Bien, continuemos. Entonces, de acuerdo como hemos visto la evolución de los puentes, podemos ya clasificar y tener una idea clara de cómo son los puentes, ¿no? En su material constituido, ¿no? Mampostería, de piedra o ladrillo, obviamente de piedra, ¿no? Pero son puentes antiguos, ¿no? Que ya casi no se construyen, ¿ya? Fueron los primeros puentes que se desarrollaron de acuerdo a cómo pues también se iba evolucionando la civilización, iban llegando los materiales que se iban en su tiempo, ¿no? De madera lo mismo, ¿no? Hoy se construyen puentes de madera, pero peatonales y en sectores muy rurales, ¿no? Eh, y básicamente para peatones, ¿no? Antes se construían para peatones, pero también para los vehículos de la época que eran las carrozas, ¿no? El concreto armado, que fue el primer material ya que contribuyó al desarrollo de los puentes, concreto armado, actualmente sí se usan, pero para tramos pequeños, ¿no? Concreto armado. O sea, las pilas, obviamente, las pilas son de concreto armado, pero el tablero realmente ya no es de concreto armado, sino de hormigón preforzado o de vigas, de migas metálicas. Concreto precomprimido, o sea, concreto preesforzado, pero básicamente el tablero, no las vigas de hormigón, se refiere a las vigas de hormigón preforzado, fundamentalmente. De acero estructural, vamos a ver a cambiar aquí, es acero estructural, ¿no? Y en el caso de acero estructural, ah, en nuestros tiempos, fundamentalmente las vigas de tablero, ¿no? Pero en los puentes grandes, como por ejemplo en ciertos puentes colgantes, las torres también es de acero, ¿no? Por ejemplo, en el puente Golden Gate, en las torres de acero. Ya, pero en cambio, en puentes atirantados, generalmente las torres son de hormigón armado. Okay, entonces este es acero estructural. También hay el acero de refuerzo, de barras, ¿no? El hierro forjado, o sea, los puentes antiguos que vimos justo, ¿no? Deberían ver, este 1.6 debería ser 1.3 debería ser hierro forjado. Lo voy a cambiar. Los puentes antiguos como ese puente en Escocia, el Coalbrookdale. Y los compuestos de materiales, ¿no? O sea, generalmente aquellos puentes que son las columnas, las pilas y los estribos son de hormigón armado. Y el tablero son con vigas longitudinales y diafragmas de acero estructural. Y la losa de hormigón son puentes compuestos, por ejemplo, ¿no? Los que tienen vigas longitudinales de hormigón preforzado, podría hacerse que son compuestos, aunque son del mismo material, hormigón. ¿Ya? Bien, así hay compuestos materiales, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto de esta clasificación? Está claro, ¿no? Bien. Según su uso, ¿no? Claro, ¿no? Están los puentes peatonales, obviamente que se usan para el cruce de las personas, en tramos pequeños, en zonas rurales, hacen un puente exclusivo para el paso de peatón sobre un río pequeño. Y en donde son más usados los puentes peatonales son en la ciudad para cruzar una vía, ¿no? Para evitar accidentes. Hay los pasos elevados, que aquí en Guayaquil hay muchísimos pasos elevados peatonales. El carretero, el carretero que es el más usado, ¿sí? El ferrocarrilero que tuvo su desarrollo en los siglos XIX, donde estuvo su apogeo el ferrocarril. Para el siglo XX, con el advenimiento del automóvil, rezagado un tiempo, pero asimismo los trenes rápidos han sido un gran éxito en ciertos países grandes donde tienen que recorrer miles de kilómetros, se utilizan bastante el tren, pero de alta velocidad, ¿no? Los compuestos que pueden ser pues, para distintos usos, ¿no? Vehículos y ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Y hay otros especiales como el acueducto que sirve para transportar agua, ¿no? Los acueductos, generalmente agua, ¿no? También hay acueductos
o poliductos, por ejemplo, para transportar petróleo, por ejemplo, ¿no? Hay puentes también pequeños con tubería que lleva, por ejemplo, petróleo, ¿no? El más típico es el acueducto para agua potable, por ejemplo. Según la ubicación de la calzada, puede ser obviamente, dependiendo de que si la calzada está arriba de la subestructura o en la parte en medio de la subestructura, ¿no? Todo esto, clasificación lo voy a enviar en una tarea a ustedes, ¿ya? Ok, de calzada inferior, de calzada superior, de calzada inferior, ¿no? Con respecto a la estructura del puente. O de paso intermedio. Bien. Aquí da un ejemplo de lo que es por encima de la calzada, ¿no? Por ejemplo. Hay puentes de doble nivel de calzada con una mezcla auténtica, como por ejemplo el puente de la Bahía de San Francisco, tienen doble calzada. El puente Brooklyn también dice que tiene doble calzada, ¿no? Ok, esos son puentes de 2 pisos prácticamente, a eso se refiere. Según el tipo de la estructura, ¿no? A propósito, este puente ya fue demolido, me parece, el antiguo puente de la Bahía de San Francisco. Ya, según el tipo de la estructura, esta es la puerta que más me gusta y que deseo desarrollarlas con ustedes, que son, dependiendo del tipo de estructura, ¿no? Pueden ser vigas simplemente apoyadas, que se llaman isostáticas, que pueden ser de un solo tramo, como vimos en el gráfico esquemático, de varios tramos que también vimos en el gráfico esquemático, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las vigas simplemente apoyadas? Son estas. En este caso, de un solo tramo. La viga está simplemente apoyada sobre el tablero, no es monolítica. El de arriba es simplemente apoyada, el de abajo también es simplemente apoyado, pero ya de 2 tramos, o sea, de varios tramos, ¿no? Y se deja una separación ahí, pero los sistemas de la superestructura es simplemente apoyada. De un tramo o de varios tramos. Eso es lo que nos indica aquí. De un tramo o de varios tramos. Los articulados o tipo Gerber son los puentes como el de la Unidad Nacional, ¿ya? Es decir, tiene la torre, de la torre salen unos voladizos, y para unir los dos voladizos, ahí está una viga, y con eso completa el tramo. Esos eran los puentes que desarrollaba el profesor Morandi, Ricardo Morandi, el italiano, y así hizo el puente sobre el lago Maracaibo, e hizo el puente sobre el río, los ríos Daule y Babahoyo en los años 70. Son puentes tipo articulados, tipo Gerber. De ahí vienen vigas continuas. Cuando las vigas son continuas, algunos puentes que yo he diseñado actualmente, las vigas son longitudinales en acero. Trato de dejar ser continuo, no ir cortando en cada pila. Cuando se corta en cada pila, como está en el dibujo anterior, son isostáticos, de varios tramos, pero isostáticos. Pero cuando la viga ya es continua, es decir, va a haber momento positivo y va a haber momento negativo en la viga, esos son puentes continuos, ¿ya? Y ahí vienen los puentes ya especiales, que me gustan tanto, los colgantes, los atirantados y los puentes en arco. Los colgantes como el Golden Gate, vamos a ver aquí. Vamos a ver. El colgante, que se distingue por tener una torre, esta torre aquí, y el cable, ¿no? Y los tirantes. Y el tablero que se sostiene de los tirantes, ¿no? Ese es el colgante. El atirantado es el siguiente, que está acá. El puente de Normandía, ¿ya? Que de la torre salen unos elementos, cables rectos y sostienen al tablero. Entonces, los cables salen directo de la torre, no como en los colgantes que salen de un cable. Los tirantes salen de este cable mayor. En cambio, los atirantados salen de la torre directo al tablero. Por eso su nombre, puentes atirantados. ¿Ok? Ya, esa es la característica. Y los puentes en arco,
como el puente, bueno, este puente de Exbridge, puede ser en cantilever, en arco cantilever, o los puentes que está acá, aquí también, un puente en arco, puede ser de la calzada superior, ¿no? De los tipos, según la ubicación de la calzada, calzada superior. Y tenemos acá el puente, este también calzada superior. De la figura primerita, ¿no? Puente en arco. Los de mampostería antiguos también pueden ser en arco también. Pueden decir que son en arco los de mampostería. Estos. Puente en arco, el otro, el primerito era de acero, y el de acá, puente en arco de mampostería. Bien. Nos quedamos en eso, ¿no? En la división de los puentes. Vamos a ver. Ahí están, en arco. Los puentes móviles son aquellos que permiten el paso, o sea, se mueven verticalmente para el paso de embarcaciones, como sucede en el puente que va a la isla Santay. ¿Okay? Oiga, ese puente de la isla Santay, qué barbaridad. Cualquiera dice que ha sido salado ese puente, pero no creo, simplemente pienso yo que le falta obras complementarias de diseño a ese puente. ¿Ya? Bien, un puente necesita muchos estudios de ingeniería básica, ¿no? ¿Ya? Aquí dice, ¿no? Los puentes generalmente son obras complejas que requieren para su proyecto definitivo estudiar los siguientes aspectos, ¿no? La localización, el tipo de puente, su forma geométrica y las obras complementarias. Entonces, la localización, pues obviamente, generalmente un puente nace con el requerimiento de una vía, ¿no? Ya sea una nueva vía que tiene que cruzar ese obstáculo de un río, una quebrada, o ya está colapsado una vía y necesitan, ya no satisface con semáforo y tienen que poner un paso elevado. ¿Ok? Entonces, para la localización usted tiene que hacer un buen estudio topográfico, vial. Para el tipo de puente usted tiene que analizar muchos aspectos como la hidráulica, la hidrología, la hidráulica, para tomar una decisión de qué tipo de puente va sobre el río o sobre la otra vía. La forma geométrica y las dimensiones, analizando los accesos, la superestructura, la infraestructura, el cauce de la corriente, fundaciones, todas esas. Y sus obras complementarias como barandas, drenaje de la calzada y los accesos. Todo aquello usted tiene que analizar para tomar la decisión de qué tipo de puente es el que va. Entonces, dentro de las obras, dentro de las... Sí, dice, ¿no? En casos de obras especiales conviene recomendar sistemas constructivos, ¿no? Exactamente. Entonces, usted necesita tener toda esa información para definir bien un puente. Entonces, para tener toda esa información, obviamente, la localización es fundamental del puente, ¿no? Entonces, y básicamente está enlazado con la vía, ¿no? Con el estudio de la vía, ¿no? Por donde va la vía y encuentra un río, ahí está el puente, pero tiene que ver que dentro de esa zona del río, donde pongo más hacia la izquierda, más a la derecha, bueno, entonces para tomar esa decisión de la localización hay que hacer estudios básicos. ¿Cuáles son esos estudios básicos? Los estudios topográficos. Necesitamos una topografía fundamental, una buena topografía que me defina bien el ancho del río, el cauce del río, hacer lo que se llama batimetría para ver el cauce, y que eso le va a servir a los otros especialistas a tomar una buena, hacer sus estudios y tomar buenas decisiones. La topografía es fundamental en un proyecto. Ya voy a aquí a proyectar un ratito.
Voy a proyectarles un ratito. Acerca de la localización del puente voy a proyectarles un... Entonces aquí estamos. Aquí está. Bien. Bien, entonces voy a proyectar la topografía de un puente, uno de los trabajos que yo hago desde algunos años. ¿Sí la ven, no? Esta es la topografía del sector de una vía en la provincia del Guaya. Aquí está el proyecto vial, como ustedes pueden observar aquí. Y justo aquí está el obstáculo de un río. ¿Ya? Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Entonces, el proyecto aquí está, se tenía que proyectar un puente. Aquí lo vemos. Y entonces, esta es la vía. Esta es la vía. Entonces, fíjense la topografía, cómo está desarrollada. Aguas arriba, para establecer bien esta información lo pide. Mire, mi manito va a ir viendo cómo es la dirección del río. Fíjense, aquí va avanzando. Aquí en esta zona, perdón. Aquí viene otro, un estero que se emboca en este río. Aquí lo hace más amplio, fíjense, por efecto de la desembocadura de este estero. Y aquí viene justo en esto, donde pasa la vía. Es una vía que funciona como vía de verano y que el Ministerio de Obras Públicas quiso construirla ya para hacerla para todo el año, ¿no? Entonces, sí, pero se quedó un estudio lamentablemente. Pero aquí está la carretera y esto de aquí es una variante para cuando esté construyéndose el puente y como es una carretera en verano y en verano sí puede pasar, entonces tienen que hacer una vía de alterna mientras se construye el puente, ¿no? Entonces, fíjense, la topografía viene acá de aguas arriba, va avanzando. Aquí justo donde cruza la vía va a ir el puente. Entonces, la topografía es es una información fundamental para el del puente, ¿no? Para el desarrollo del puente. Entonces, veamos ya. Bueno, aquí hay una información adicional de cómo debe presentarse los planos, a qué escala. ¿Ya? Los estudios viales, obviamente, que permiten decidir por dónde es la mejor forma donde se tiene que ir la vía, ¿no? Un poquito más arriba, más abajo, todo eso, ¿no? Dependiendo de la topografía, ¿no? Una buena topografía, usted hace un buen diseño vial. Los estudios hidrológicos, que luego vienen hidráulicos, que es cómo se debe hacer el puente, cómo se debe proteger el puente desde el punto de vista de las corrientes de los ríos, entonces es fundamental. El estudio de la cuenca, es decir, lo que abastece, ¿no? Entonces ahí necesita no solamente la topografía del sector, sino de toda la región. Tiene que ir a comprar cartas, las que se denominan la cartografía en el Instituto Geográfico Militar que viene, para ver ya
a nivel de la región, casi la provincia, donde están los afluentes, la cuenca total, y de esa manera poder calcular, de la mejor manera, poder calcular la máxima avenida, de acuerdo al periodo de retorno, ¿no? Y esa máxima avenida me va a decir que el puente puede estar tan elevado. Entonces, y luego la hidráulica, y también qué longitud tiene el puente. Luego la hidráulica sirve para poner obras de protección a los costados de los ríos, donde está el cauce. Entonces también es fundamental el estudio. El estudio de suelos geotécnicos, tenemos que saber qué hay ahí en el suelo, ¿no? Para saber qué cimentación pongo, ¿ya? Entonces, se hacen las perforaciones, se hace el laboratorio, y luego se hace la capacidad, ¿no? Entonces, se obtiene la capacidad, ¿qué tipo de capacidad va a tener ese puente? ¿Ok? El estudio de tráfico que va de la mano al estudio vial, ¿no? Para saber de qué cantidad de carros van a pasar por ahí dependiendo de la demanda de tráfico actual, una proyección a cuántos años, es fundamental eso. Y la información adicional, ¿no? En el caso del campo, pues ver dónde están las fuentes materiales, por ejemplo. Y en el caso de una obra en la ciudad, que es más complejo, porque ahí sí hay que investigar todos los servicios: agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, líneas de teléfono, torres de transmisión que pasen por ahí cerca. Entonces es fundamental la recopilación de la información en la obra de un puente dentro de la ciudad. Es fundamental. Impacto ambiental también, ahora desde que el conservar el ambiente es una prioridad a nivel mundial, pues obviamente también que hay que hacer para la menor afectación de la flora, de la fauna y de las personas que viven cerca del entorno del puente nuevo. Complementarios puede ser un estudio arquitectónico y la factibilidad económica, ¿no? A propósito de la factibilidad económica, me lleva a mí un recuerdo del puente de lo que Guayaquil tanto necesita, el puente de la Unidad Nacional, el puente que se llama Sur, Cruce Sur o Cuarto Puente, y que está sobre el río Guayas en la parte sur, a la altura del Guasmo, ¿no? Que ahorraría cualquier cantidad de tiempo para los trailers que salen del puerto marítimo, que sean toda la vuelta para dirigirse al centro y al sur del país, ¿no? Entonces, eso se hizo un estudio de factibilidad económica hace años. El proyecto, desde mi punto de vista, es financiable, pero no toman la decisión. Qué pena, un proyecto que tanto necesita el país. Bueno, todo esto son los estudios de ingeniería básica, vuelvo y repito: estudio topográfico, estudio vial, estudio hidrológico hidráulico, estudio geotécnico, estudio de tráfico, estudio ambiental, y el estudio arquitectónico y el financiero, ¿no? Son fundamentales, ¿no? El financiero va después de los estudios básicos. Con eso usted coge el estructurista y hace un buen análisis diseño estructural en base a todo y propone un puente, una estructura, y luego ya ahí viene el estudio financiero, que es el que va a definir si es factible o no la obra. Entonces, con toda esa información ya viene el estudio estructural, que es lo que vamos a ver en este curso, ¿sí? Los otros estudios ustedes ya lo han visto topografía, han visto estudios geotécnicos, han visto estudio hidráulico, todo eso se aplica al tiempo. Y estructuras también han visto, pues, pero no aplicado exclusivamente a puentes. Y eso es lo que vamos a estudiar de ahora en adelante, los puentes. ¿Ya? Entonces, desde el próximo, la próxima semana vamos a analizar y estudiar los puentes, ya desde la superestructura, comenzando con las cargas a las cuales están sometidos los puentes, ¿no? Y luego comenzar ya el análisis directamente con el análisis diseño de la losa del tablero, que es el primer elemento que vamos a estudiar. Jóvenes, agradezco la atención que han puesto a la clase. Vuelvo, repito, señorita Moyano me envía esa lista para poder yo enviar la tarea número 1. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes, estoy dispuesto a contestarla. Si no, pues lo dejamos ahí para poder arrancar la próxima clase, que es el día lunes, ¿no? Con ustedes tenemos clase los lunes, ¿a qué hora?
De 5 a 7. Ah, ya, perdón. Ahorita, bueno, tenemos 53 alumnos, ¿no? Déjenme ver. Uy, qué... Bueno, por ser el 1 de diciembre voy a ponerle presente a todos. La verdad que no sé dónde he dejado mi celular, que yo tomo foto, hago captura. Bueno, y aparte porque necesito descansar porque aquí tengo 2 horas más de clase. Entonces, descansar un poco la garganta, ¿no? Que... Ok, bien. Entonces, ¿ustedes imagino que tienen clase todavía o ya no? Sí, ingeniero, sí tenemos. Chusa, ¿no? ¿Y qué le han dicho? ¿Si van a haber clase o no va a haber clase? Desde la mañana ha habido clases de ingeniero. Sí, yo estaba bien confiado que no iba a clase y ya casi me quedo dormido, pero bueno. Así es. Bueno, les agradezco mucho y bueno, hemos terminado el capítulo 1 a buena hora que hubo clase porque esta primera semana era para terminar el capítulo 1, ¿no? Si no me iba a alargar ya con la próxima clase, pero no, la hemos terminado muy a tiempo, creo que muy explicativo. Alguna pregunta creo que ha estado muy claro y bueno, vamos a complementar con la primera tarea. Listo, jóvenes. Gracias por su atención y nos vemos el próximo día lunes. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Gracias bien. Gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Pasen bien.